Hola compañeros y docente. Mi grupo está conformado por Jonathan David García Jaimes, Andrés Camilo Mosquera Beltrán, Sergio Camilo y quien les habla, Laura Juliet. Nuestro tema es la confiabilidad versus la disponibilidad y nuestro segundo tema es el modelo de sistemas con falla de frecuencia constante. Entonces, ¿qué es la confiabilidad? Esa la podemos definir, pues como ven en las plantillas, dice que es una probabilidad, sí. Entonces, pues también la podemos definir que es una capacidad que tiene el sistema para poder realizar sus funciones. Es decir, que pueda funcionar de manera consistente y de manera predecible, sin experimentar interrupciones durante el proceso, ya sean interrupciones inesperadas o algunos tipos de errores que se presentan, y más adelante los va a mencionar mi compañero y durante de un periodo de tiempo determinado. Es decir, que el sistema funcione de manera correcta, ¿sí? Y no experimente ninguna falla. Es decir, que siempre sea estable. Tenemos la fórmula de la confiabilidad. Tenemos la fórmula de la confiabilidad acá. Como podemos evidenciar, dice que es el tiempo en servicios, pues como mencioné anteriormente, sin fallas, sobre el tiempo total que esté en servicio. ¿Sí? Entonces, tenemos acá un ejemplo. Dice, en una línea de ensamblaje de automóviles ha estado en funcionamiento sin fallas durante 5 años por 12 horas. La línea de ensamblaje ha tenido un tiempo perdido en fallas de 750 horas. Para calcular entonces la confiabilidad usamos la fórmula anterior. Lo que vamos a hacer es que va a ser el tiempo total, perdón, el tiempo en servicio que estuvo sin fallas y el de abajo sería contando aún las fallas. Para este ejemplo, nuestra confiabilidad en esa línea de producción es de 96,66%. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la disponibilidad. ¿Cómo definimos la disponibilidad? Pues la disponibilidad es la capacidad, o mejor dicho, el tiempo que va a estar operativo un sistema versus el tiempo total podemos decir que se debe de estar operativo este sistema. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula con el tiempo de servicio sobre el tiempo total programado. Eh, ¿Por qué se utiliza esa fórmula en la industria? Para ver más o menos qué tanto se va a disponer de este servicio. Un ejemplo así muy fácil sobre esto, digamos, con una flotilla de camiones de entrega. Digamos que tienen un tiempo determinado para hacer esto, tantos viajes y eso. Pero resulta que lo largo de este tiempo se dañan unos y se debe hacer mantenimiento. Comparado con el tiempo que tiene que estar esto funcionando, no va a ser el mismo. Entonces, esto nos ayuda a saber más o menos cuánto tenemos este servicio trabajando. Esto se utiliza prácticamente en varios servicios, en la industria, ya sea como manufactura, servicios, revisión o trabajo humano. Eh, ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Los valores de disponibilidad sean en porcentaje. Se utilizan tiempos, pero el resultado tiene que darse en porcentaje. Un ejemplo más centrado acerca sobre lo que es la disponibilidad es el siguiente. Como dice en el texto, un servidor web de una empresa de telecomunicaciones ha trabajado durante 6 meses. Los servidores estuvieron en funcionamiento durante 3.580 horas y estuvo fuera de servicio debido a mantenimiento y actualización durante 740 horas. Reemplazando la fórmula, lo que utilizamos son el tiempo de funcionamiento del tiempo de servicio del servidor, que son las 3.580 horas sobre el tiempo total de trabajo. ¿Y cómo vamos a calcular el tiempo total de trabajo? El tiempo que estuvo de servicio más el tiempo que tuvo de mantenimiento. Y eso nos da un total de 0,8287. Para volverlo porcentaje, lo multiplicamos por un 6% y finalmente nos da la disponibilidad que tuvo el servidor a lo largo de este tiempo, que fue de un 82,87%.
Bien, continuemos. Bueno, hablando sobre el modelo de sistemas con fallas con frecuencia constantes, hace referencia a la cantidad de fallas que puede haber en un sistema específico en consideración de un determinado tiempo. Esto se hace específicamente con fallas planeadas. En este caso se dividir en cinco de sus modelos, de las cuales son tasa de falla constante, distribución exponencial, ausencia de envejecimiento, independencia de las fallas y utilidad en caso de fallas. Para comenzar, sobre la tasa de fallas constantes, hace como comenta y hace referencia a la probabilidad en que un dispositivo sistema falle en un periodo de tiempo específico. Es decir, que en ciertas maneras los dispositivos, cualquier dispositivo va a presentar fallas, pero en este caso se va a tomar en cuenta que la cantidad de fallas no afecte en sí misma durante toda su vida útil, en concordancia en que si existe una falla, no sea capaz de afectar a otro tipo, creando un enjambre de fallas. En la distribución exponencial, como lo decía anteriormente, en el crecimiento exponencial de fallas, también se puede escribir como un eventos sucesivos que ocurren de manera aleatoria, que pueden ocurrir en la aparición de fallas en cierto tiempo en el que un dispositivo o sistema puede generar cierto tipo de fallas. Entre ellas pueden generar fallas aleatorias, fallas planeadas o simplemente puede crear unas fallas en determinado tiempo. En la ausencia de envejecimiento, en este modelo se puede especificar que en los sistemas no afecta directamente en el tiempo en que el dispositivo usa o simplemente que el dispositivo tenga ciertos daños. Eso no ingiere en que la ausencia de envejecimiento haga efecto en cierto mismo. Lo que quiere decir esto es que sin importar el tiempo al que tenga el uso del dispositivo, no afecta en la probabilidad de que aparezcan las fallas. Bueno, para acabar con la exposición, vamos a hablar sobre la independencia de las fallas, que es los sistemas siempre contienen fallas y este modelo hace referencia a que sin importar las fallas que aparecen, no deben de afectar al sistema y que tampoco incidan a nuevas fallas o no afecten a la probabilidad de que ocurra otra falla. Eh, la siguiente es utilidad en caso de fallas aleatorias. En este modelo se aplica importancia en los sistemas con fallas impredecibles, en los que no existe un patrón directo o las probabilidades que aparezca en una falla no son acertadas y estas no inciden directamente en un patrón de desgaste o envejecimiento. El patrón de un fallo, digamos que no existe un estándar específico de patrón para un fallo, pero cuando se conocen sus características se puede llegar a un modelo o esquema. Bueno, este esquema describe el inicio de un evento hasta que se convierte en un fallo. Son indicativos de cómo se propaga esta anomalía a través de un sistema hasta que se produce un fallo. Cuando hablamos de patrón, es una muestra explícita de cómo se produce un fallo del sistema de forma recurrente, es decir, estos hechos se entienden iguales o similares en su forma y suceden de la misma manera. Cuando nombramos la información como patrones de falla, podemos evaluar y diseñar sistemas confiables. Además, al llegar a esta conclusión, la toma de decisiones de estrategias de mantenimiento de activos será más asertiva. Damos por finalizada la exposición. Muchas gracias.